El Atlético de Madrid es el equipo que más se está moviendo en las últimas horas en el mercado y hoy nos hemos traído al bueno de Jaime Villalba para analizar la actualidad del conjunto colchonero y para ver sobre todo qué plantilla se le va a quedar al Cholo Simeone de cara a la temporada 2024-2025. Y bueno, lo primero, Jaime, muchas gracias por pasarte por aquí, por sacar este huequito, porque tenemos mucho de lo que hablar, se está moviendo mucho el Atlético de Madrid, así que espero que vengas con ganas porque bueno, creo que hay bastantes temas que zanjar. Hola, Julen, lo primero, muchas gracias por invitarme, perdón. Y nada, sí, hemos cogido justo el día propicio porque ya se habla de que Dobby está cerrado, de que Lenormand está prácticamente ya hecho, bueno, lleva hecho más de un mes, solo que distintos problemas en la negociación con la Real Sociedad, con el club. La Real Sociedad parecía no querer cerrarlo antes de la Eurocopa, ha retrasado un poquito el cierre del traspaso. Pero bueno, parece que el Atlético de Madrid a 23 de julio, 23 días después de lo que lo debía haber hecho, porque Simeone es un entrenador al que le gusta tener a los jugadores desde el principio de pretemporada y más con el cambio que ha habido este año de preparador físico, donde el profesor Ortega lo ha abandonado. Hay un nuevo preparador físico, hay un nuevo método de entrenamiento muy distinto al que se venía haciendo y yo creo que era importante tener a los fichajes desde el principio, pero bueno, parece que el Atleti se mueve y que se van a ver de momento caras nuevas. Si te parece, Jaime, antes de empezar a analizar la plantilla, esos jugadores que pueden salir, que pueden llegar, vamos a intentar explicar un poco cómo está el tema económico, porque el Atlético de Madrid es un equipo que en las últimas temporadas ha tenido problemas en el ámbito económico, le ha costado mucho incorporar a jugadores. Creo que la realidad a día de hoy es un poco diferente, así que si te parece, para poner en contexto, explícanos un poco cómo está el tema económico. A ver, el tema económico del Atlético de Madrid es básicamente lo que le ha pasado a todos los equipos españoles en los últimos 5 años a raíz de la pandemia. Ha sufrido crisis económica, ha tenido que hacer recortes en salarios, recortes en traspasos, pero eso no quita que el Atlético de Madrid no ha hecho una inversión que se le presupone a un club de su entidad y a un club que quiere en teoría ya no ganar títulos, sino por lo menos pelearlos. Esta mañana o ayer por la tarde, no recuerdo bien, veía una gráfica. El Atlético de Madrid ha invertido en los últimos años menos dinero que el Getafe, menos dinero que el Almería. Ya ni hablar del Madrid, del Fútbol Club Barcelona, y en Europa estaba al nivel de equipos como la Salernitana, o si ya no vamos a América, de equipos como el Filadelfia, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es una inversión muy baja y una inversión que te provoca. Sí, ganaste la Liga del COVID, la del 2021, pero luego el Atlético de Madrid la realidad es que no ha podido pelear por títulos. Lo más cerca que ha estado ha sido esas semifinales de Copa del Rey de este año, esos cuartos de final de la Champions League de este año, donde yo sí que pensaba que el Atlético de Madrid iba a poder llegar mínimo a semifinales, pero el Atlético de Madrid no ha competido, incluso ha estado cerca de quedarse fuera de la Champions. Pero este año parece que la cosa ha cambiado. Este año la cosa ha cambiado porque el Atlético de Madrid, como he dicho antes, llegó a cuartos de final de la Champions después de un año el anterior en el que se había quedado en fase de grupos. Las victorias te dan muchísimo dinero en Champions, llegar a cuartos de final te dan muchísimo dinero, creo que está cercano a los 70-80 millones. Eso unido a la participación en el Mundialito de Clubes. El Atlético de Madrid es junto al Real Madrid el único club español que participa en el Mundialito y eso son otros 50 millones de espaldarazo financiero más. Y por último, una ampliación de capital. El Atlético de Madrid buscando una renovación de la plantilla muy necesaria. Sé que era una plantilla muy vieja, con jugadores que ya a lo mejor no tenían el nivel que se le propone al Atlético de Madrid. Ha hecho una ampliación de capital de 70 millones, con los que en teoría, digo en teoría porque todavía no se ha presentado ningún fichaje de forma oficial, se quiere hacer un equipo top, un equipo que diese un salto superior y un equipo que volviese a pelear la Liga, la Champions y la Copa. Bueno, pues Jaime, poniendo un poco en contexto el tema, vamos a ir ahora ya a analizar la plantilla. Vamos a empezar por la portería, donde, bueno, está Oblak como claro titular y el suplente Moldovan, que, bueno, dejó unas declaraciones un poco peculiares diciendo que bueno, no se esperaba no jugar. No sé la verdad qué pensaba que era Jan Oblak, pero bueno, yo creo que aquí a priori, si sale Moldovan, llegará otro portero suplente. No se espera mucha salida, no se espera mucho movimiento. A ver, al principio de mercado sí que a lo mejor se puede esperar un poquito más, porque se hablaba de la salida de Oblak y el fichaje de Mamardashvili. Lo cierto es que Oblak ya va teniendo su edad. Oblak no está teniendo el nivel que venía teniendo en los últimos años. Este año ha combinado partidos muy buenos, porque ha tenido partidos muy buenos y partidos en los que ha dejado muchas dudas, como por ejemplo esa vuelta de Champions League contra el Borussia de Dortmund. Yo creo que a lo mejor el cambio hubiese sido necesario. Hubiese sido necesario porque a lo mejor el ciclo de Oblak ya se ha cumplido,
Pero claro, es una inversión en la que Oblak a lo mejor no te pagan esos 40 o 50 millones que pide el Valencia por Mamardashvili y a lo mejor el Atlético de Madrid no puede permitirse gastar esos 40 millones en una posición en la que tiene cubierta. Porque vamos a ser realistas, Oblak sigue siendo uno de los mejores porteros del mundo y en la Eurocopa lo ha demostrado. Entonces, pues no se prevé muchos cambios. Luego Moldovan, pues Moldovan, cuando vienes al Atlético de Madrid, es igual que si vas al Real Madrid, que si vas al Fútbol Club Barcelona, ya sabes a lo que vienes, a ser el portero suplente. Y aquí en el Atlético de Madrid tiene una peculiaridad, perdón, mayor. Es que Simeone, desde que las últimas eliminaciones en Copa del Rey, no le da oportunidad al portero suplente, sino que apuesta por Oblak desde el principio. Por tanto, a no ser que Oblak se lesione, como le pasó el año pasado a Gervich, que pudo jugar algunos partidos, no vas a jugar. Entonces, pues bueno, pues si sale Moldova, pues se ha hablado de algún portero turco, se ha hablado de distintas opciones, pero bueno, no creo que sea una de los quebraderos de cabeza ahora mismo de la dirección deportiva de Atleti. Pues vamos a pasar a la posición de central, porque yo creo que esto sí que es uno de los quebraderos de cabeza, porque el Atlético de Madrid ha tenido muchos jugadores aquí. De hecho, bueno, te voy a pasar un poco la lista. Está Jiménez, está Azpilicueta, está Bitzel, está Reinildo, está Santiago Mourinho, que ha vuelto del Zaragoza, y aquí Savic, que yo creo que todavía no se ha hecho oficial la salida, si no, bueno, me corriges, pero creo que oficial todavía no se ha hecho, aunque ya se la ha visto en tierras Oficial turcas. todavía. Parece que, que va a salir. Ya ha salido Gabriel, ha salido Soyuncu al Fenerbahce y también se ha marchado Mario Hermoso. No sé cómo está, bueno, la verdad que ha salido muchos jugadores. Creo que lo más doloroso posiblemente sea la salida de Hermoso. No sé cómo está un poco la situación en el tema de los centrales, porque Lenormand, ya comentabas antes en la introducción del vídeo, que está cerrado. No sé si aparte del central español va a tener que llegar alguien más, porque como decía, han salido muchos jugadores y además los que se quedan, sobre todo Jiménez y Reinildo, son dos jugadores que se lesionan bastante o que sobre todo el mozambiqueño, desde que volvió de la lesión, ha dejado bastantes dudas. Sí, a ver, Reinildo ahora mismo no está confirmado en continuidad en el Atlético. En estos primeros días de pretemporada, Simeone ha ido alternando equipos titulares y suplentes. Incluso Reinildo ha sido suplente antes que jugadores del filial como Costis. ¿Esto qué significa? Simeone no confía en Reinildo. La verdad es que Reinildo no ha vuelto nada bien desde la lesión. Recuerdo un partido contra el Girona, por ejemplo, un penalti que para mí fue bastante claro, los fallos en las eliminatorias contra Athletic, el fallo en la eliminatoria contra el Inter, son errores que defensas del nivel en el que estaba Reinildo no puede tener. De momento sigue en el club. Ahora, se habla de opciones, tiene muchísimo mercado en Francia. Sus temporadas en el Lille dejaron muchísimo mercado allí y una salida yo no la veo imposible. Ahora, hablando de las entradas, te hablabas tú de Hermoso. Se fue Hermoso, es una baja muy sensible, ya no tanto a lo mejor para el rendimiento que puede dar, pero sí para este estilo de juego que ha querido implantar Simeone en las últimas temporadas, con una salida de balón desde atrás muy pronunciada, y Hermoso tiene eso. O sea, Hermoso a lo mejor defensivamente no es como Reinildo, por ejemplo, que Reinildo es un defensor muy bueno, es un defensor top prácticamente a su buen nivel, pero Hermoso te da eso. Hermoso se metía en el centro del campo en esa salida de balón y el Atlético de Madrid está buscando ese perfil izquierdo. De momento se hablaba de Janko. Janko parecía la primera opción, pero el Atlético de Madrid parece que se ha quedado en 25 millones. El Feyenoord de momento se planta a los 35. Hay 10 millones de diferencia, no son poco. Entonces, de momento, pues el Atlético de Madrid parece que estaba mirando otras opciones. Hoy ha salido a la palestra el nombre de, no sé si se pronuncia Bijol o Bijol, que es defensa del Udinese, que podría ser. Lo que pasa que es un perfil de central derecho, cosa que ya el Atlético de Madrid tiene con Jiménez, Bitzel, Norman. Es un perfil que ya está cubierto. Entonces, para mí, Janko sería la gran opción del Atlético de Madrid, porque además se ha visto en Eurocopa, que es un central muy del estilo del Atlético de Madrid y además ofrece polivalencia. Simeone en muchos de los partidos cambia de 5 defensas a 4 según va viendo el partido, y Janko en esta Eurocopa ha actuado como lateral izquierdo. Por tanto, si Janko llega al Atlético de Madrid, podría dar a Simeone esa polivalencia que tanto le gusta y sobre todo esas actuaciones defensivas que ha demostrado. Recuerdo la de contra Doku, uno de los extremos más rápidos, extremos más desequilibrantes de Europa, los secó. Obligó a Tedesco a cambiarlo de banda. Entonces, pues Janko es una gran opción, pero que de momento está parada completamente porque el Atlético de Madrid no quiere llegar a esos 35 millones que pide el Udinese. O sea, el Udinese, perdón, el Feyenoord. Sí, la verdad que no sé si ya Cabillol es ese central que comentabas, ¿no? Porque sí que es un buen defensor, pero en cuanto a la salida de balón, a mí me genera bastantes dudas. Janko ha sonado mucho, parecía que también podía estar cerca,
Lo que sí que parece que está cerrado es el tema de Lenormand, que ya comentabas antes que Sí, se está alargando bastante. De hecho, en los últimos días han salido noticias, sobre todo aquí en el norte, de que podía tambalearse un poco la negociación. Fabrizio Romano dice que no, Mateo Morato dice que tampoco. Parece que está cerrado y falta la oficialidad. sí, está cerrado desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que yo creo que la Real Sociedad ha querido jugar esa carta de la afición, de no querer venderlo antes de la Eurocopa. Al fin y al cabo está haciendo al central titular de la selección española, campeona de la Eurocopa 2024, por la mitad de su cláusula y antes de que se jugase esa Eurocopa. No tenía mucho sentido, porque tú esperas que cuando quieras vender a un jugador y un torneo de este tipo, que lo juegue y que coja mucho más valor de mercado. Pero yo lo que sé es que Lenormand lleva cerrado desde hace mucho tiempo y que no ha sido estos días, pero si no es esta semana, como mucho a la que viene cuando se pueda incorporar a los entrenamientos, Lenormand ya va a estar entrenando con el Atlético de Madrid. En los carriles, Jaime, he colocado en la banda derecha a Nahuel Molina, que parece que se va a quedar. También he colocado aquí a Marcos Llorente, que a mí es la posición donde más me gusta. Y en el carril izquierdo tendríamos a Samu Lino y a Riquelme y a Javi Galán, que entiendo que va a salir. Sí, Javi Galán es una venta prácticamente segura. Se ha hablado estos últimos días del Betis, que tenía interés en él. Esto ya no es información lo del Celta ni nada. Yo a lo mejor creo que Manu Sánchez se ha ido al Alavés. Ahí queda una vacante en el Celta. Un regreso de Galán podría ser. Es una opinión mía que me cuadraría bastante. Y no, yo en los carriles no espero ninguna incorporación ni ninguna salida. Se hablaba de Riquelme, la Roma, que quería ofertar 25 millones. No lo creo. Sinceramente no lo creo. Aunque sí es cierto que para mí no es la posición de Riquelme. Creo que Riquelme tendría que ser ese suplente de Antoine Griezmann porque se le ha visto sus posturas defensivas en algunos partidos. Pero bueno, creo que Simeone confía en él, le gusta en ese carril y va a seguir siendo obviamente el suplente de Samulino, que es indiscutible, ha sido la gran sorpresa del Atlético de Madrid y eso no va a cambiar. Y luego por la parte derecha está Llorente. Yo creo que en el centro del campo Llorente cada vez tiene menos peso. Ahora hablaremos de ese cambio, a lo mejor un poquito de esquema del Atlético de Madrid en el centro del campo, donde en ataque jugarán como mediapuntas. Ahí es donde a lo mejor Llorente sí podría jugar, se ha visto en los últimos partidos, pero yo creo que Llorente va a empezar la temporada como carrilero derecho y más viendo el nivel de Nahuel Molina. La temporada de Nahuel Molina es nefasta, es nefasta. Ha estado muy por debajo de su nivel, sobre todo el nivel que mostró en el Mundial y el nivel que mostró en la segunda parte de la temporada del año pasado con el Atlético de Madrid. Y yo creo que a priori será como suplente. Eso sí, Simeone confía muchísimo en él y está esa variante que hablaba de las mediapuntas. Entonces, puede ser que Nahuel empiece como titular, Llorente como mediapunta, todo depende de cómo acabe el mercado, cómo lleguen también esos jugadores que vienen de jugar la Eurocopa, otros incluso de los Juegos Olímpicos, como ahora hablaremos de Samu y de Barrios. Entonces, todo depende de eso. Pero yo, a priori, creo que Llorente es el titular antes que Nahuel Molina por ese carril. Pues vamos a pasar al centro del campo y a la zona ofensiva. Y aquí, Jaime, bueno, lo primero que he hecho ha sido una lista de jugadores que han vuelto de cesión o que estaban en la plantilla, que yo creo que, bueno, no los vamos a meter porque yo creo que directamente no se cuenta con ellos. Javi Serrano, que ha estado cedido en Austria, si no me equivoco, Sí. Mollejo, Marcos Paulo, Valera, Carlos Martín, Juliano Simeone y Borja Garcés. Yo entiendo que todos estos, ya sea cedidos o ya sean traspasos, yo creo que no cuentan para el primer equipo y que de alguna manera van a salir, ¿no? Todos esos que han nombrado van a salir. Juliano incluso va a volver a la vez. Parece ya confirmado. El único a lo mejor que puede dejar un poquito más de dudas es Carlos Martín, pero por lo que he leído no le ha terminado de gustar a Simeone en esta pretemporada, no lo ve todavía preparado. Al fin y al cabo estamos hablando de un jugador que el año pasado estaba en segunda, estaba en el Mirandés, sí marcó muchos goles, pero estaba en el Mirandés, un equipo de la parte baja. Yo creo que una cesión creo que este año va a ser ya a primera, como pasó con Juliano, como pasó con Samu, para ver si de verdad sirve y a lo mejor el año que viene podría tener su oportunidad en el Atlético de Madrid. O sea que de todos esos que has dicho, sí, no creo que ninguno continúe en el Atlético. Sería un buen destino a la vez para Carlos Martínez. También sería un buen destino con Juliano, allí ver otra vez dos delanteros del Atlético de Madrid, que García al fin y al cabo cada año va cogiendo años y yo creo que sería un buen destino para que se potencie. Bueno, pues vamos al centro del campo, Jaime, donde aquí sí que tenemos varias cosas para comentar, porque está Vermiren, que llegó el invierno pasado, no contó mucho para el Cholo, pero es un jugador en el que yo tengo muchísima confianza. Está Coque, está Rodrigo de Paul, está Barrios y está a día de hoy Tomás Lemar. Ya ha salido Saúl, cedido al Sevilla. ¿Qué pasa con el francés? Se queda, sale, es un jugador que llegó con muchísimo hype, con muchísimo potencial, se pagó mucho dinero y yo creo que nunca ha terminado de rendir como se esperaba.
Por Lemar se pagaron 70 millones, pero que realmente fueron 100 porque se pagaron 70 millones por el 70% de sus derechos. O sea que el Mónaco sigue teniendo el 30% de esos derechos del Mónaco. De Lemar, perdón. Eh, Lemar, bueno, Lemar es un jugador que encanta a Simeone. Y en este cambio de estilo, o sea, Lemar lleva sin jugar en el Atlético de Madrid pues 8 meses. Se lesionó en las primeras jornadas contra el Valencia en el talón de Aquiles y desde ese día no ha vuelto a jugar. Es un media punta. Aunque Simeone lo haya ido retrasando un poquito a lo mejor al centro del campo, como ese centrocampista en la parcela de tres más creador, Lemar siempre ha sido un media punta. Y el Atlético de Madrid en estas últimas jornadas jugó con lo que mucha gente denominaba el Atlético de los mediapuntas. Un sistema en el que eran los tres defensas, o los cuatro centrocampistas y luego por delante dos mediapuntas que conecten con el delantero. Ahí es donde Lemar puede entrar y como te decía con Llorente, y ahí es donde Lemar puede destacar. Es un jugador con un magnífico control de balón, es un jugador con muchísimo regate, con muchísima claridad para ver pases o huecos donde a lo mejor otros no lo pueden ver. Y yo creo que es la última oportunidad de Lemar con el Atlético de Madrid. Yo, si dice mi opinión, yo no lo vendería. Por lo menos, al fin y al cabo, es un jugador en el que ahora mismo no vas a recuperar nada de la gran inversión en el que realizaste. Y yo creo que Lemar, cuando ha tenido partidos en los que se ha recuperado un poco, Lemar ha mostrado que tiene nivel. Pero claro, necesita regularidad, sobre todo con las lesiones, porque es un jugador que, como le pasaba, por ejemplo, a Memphis, se lesiona mucho. Si encuentra esa regularidad, no te digo que pueda ser titular, pero sí que pueda ser un hombre de banquillo muy, muy, muy importante. Para reforzar el centro del campo, Jaime, han sonado Conor Gallagher, mediocentro del Chelsea, ha sonado también mucho y Mikel Merino. No sé cuál te gusta más a ti, no sé cuál te encaja más, qué información tienes tú. No sé, ¿qué nos puedes contar sobre el centro del campo? Porque yo creo que aquí también hay bastante matraca. A ver, lo que ha salido en las últimas semanas es que Conor Gallagher es el perfil que le gusta a Berta, que es el director deportivo del Atlético de Madrid, y que Mikel Merino es el perfil de centrocampista que le gusta a Simeone. Claro, Mikel Merino es un jugador que acaba contrato el año que viene con la Real Sociedad y que tiene muchísimos equipos detrás de él. Arsenal, Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y creo que algún equipo más de la Premier que se me escapa por allí. De momento lo que se dice es que el Arsenal es el que más oferta, la oferta más grande que ha hecho a la Real y el que de momento más dinero le paga a Mikel Merino. Parece que el Atlético de Madrid es la última opción para él, pero claro, el Atlético de Madrid a lo mejor es el equipo donde podría jugar más, donde podría tener más protagonismo. Yo creo que es una operación que el Atlético de Madrid quería hacer a la vez del normal. Por eso también se ha retrasado un poquito la operación, porque quería llevarse a los dos a la vez. La Real Sociedad se negó y yo creo que es una operación que se va a alargar mucho, mucho, mucho en el mercado y no me extrañaría que se cerrase a finales de agosto. Luego Gallagher, es lo que te decía, es el sueño de Berta, le gusta mucho, pero es un jugador muy caro. Se habla en Inglaterra de 50 millones por un jugador que al fin y al cabo tampoco no ha demostrado más que Mikel Merino en la Real Sociedad, eso está seguro. Y es un jugador que, bueno, que también acaba contrato el año que viene, o sea que pagar 50 millones por un jugador que tampoco te va a suponer un salto de calidad supremo como puede ser otro jugador, o como puede ser Mikel Merino por esos 25 millones, que yo creo que sí te daría un salto de calidad a lo que tiene el Atlético de Madrid. Y no sé, yo creo que Gallagher es una opción, pero me extrañaría que llegase al Atlético de Madrid, aunque sí que tiene un valedor muy importante y que le ha hablado muy bien del Atlético de Madrid y es Kieran Trippier. Trippier jugó en el Atlético de Madrid 2 años, estuvo aquí muy feliz, muy contento, lo hizo muy bien, fue uno de los grandes artífices de esa liga que se consiguió, la última junto con Luis Suárez, y le ha hablado muy bien del Atlético de Madrid y parece ser que la ha convencido. Pero no sé, no creo que el Atlético de Madrid esté dispuesto a pagar 50 millones. Si se rebaja el precio, ya sí lo empiezo a meter como opción. Sí, la verdad que es muchísimo dinero para un Atlético de Madrid. Y decimos que no suele hacer grandes desembolsos en jugadores. En la punta de ataque ya ha salido Álvaro Morata por esa cláusula de 13 millones al Milan. También ha salido Memphis, pero aquí sigue habiendo muchas dudas porque a día de hoy está Antoine, está Correa, está Samu que vuelve del Alavés, que ahora hablaremos de él, y está Joao Félix. No sé qué va a pasar con el portugués. Entiendo que lo querrá alargar el Atlético de Madrid, pero claro, a ver quién viene a poner dinero por el portugués. Ha sonado el Aston Villa en las últimas horas, pero a mí me genera bastantes dudas. Joao Félix ahora mismo, a priori, solo tiene dos opciones: Aston Villa o Benfica. Esta mañana ha salido una información en la que el Atlético de Madrid ha dicho que ya no hay más cesiones para Joao Félix. Yo lo entiendo, porque al fin y al cabo es un jugador por el que se pagó mucho dinero.
y no le puedes estar cediendo porque a Joao Félix no le apetece jugar en el Atlético de Madrid, porque es la realidad, porque no le apetece jugar en el Atlético de Madrid. Entonces ha salido una información que Joao Félix, el Atlético de Madrid ya le ha informado a Joao Félix. O traes una oferta, o el año que viene te quedas el año en blanco, a no ser que cambies tu forma de ver el juego, el fútbol, que cambies tu forma de ver esa relación con Simeone, que Simeone lo acepte y que vuelva a entrar en los planes. Pero yo que eso lo veo imposible. Yo lo veo imposible tanto por una parte como por otra, porque el estilo de juego de Simeone es totalmente opuesto al estilo opuesto al estilo de juego que quiere Joao Félix. Además, Joao Félix es un jugador que ha salido al Chelsea, no ha demostrado nada. Ha salido al Fútbol Club Barcelona, no ha demostrado nada. Y en la selección portuguesa, en esta Eurocopa, ha jugado 2 ratos. Por el penalti nunca se le puede culpar, porque al fin y al cabo lo falla quien los tira. Pero los ratos que ha jugado no ha hecho nada y ha sido prácticamente la última opción junto a Gonzalo Ramos en el ataque para Roberto Martínez. Entonces, lo que se esperaba un torneo en el que Joao Félix podía revalorizarse y mostrarse al mercado, ha acabado cayendo un picado su valor de mercado y dejando un problema muy, muy, muy gordo para el Atlético de Madrid. Aunque sí es cierto que el año pasado se le renovó 2 años para disminuir un poquito su amortización y el Atlético de Madrid ahora mismo podría aguantar ese salario que cobra Joao Félix porque es uno de los más bajos de la plantilla y tenerlo todo el año en blanco. Y es que si Joao Félix no trae una oferta de 50-60 millones, que es más o menos lo que quiere el Atleti, se me hace muy difícil. Se hablaba de 30 millones del Benfica por el 50% y ahora el Aston Villa no lo sé. Tiene mucho dinero, ha vendido a Musa Diaby. Su primera opción es Nico Williams, pero Nico Williams está ahí con el Barça. Yo creo que o es Barça o Athletic, no va a salir de ahí y podría ser una opción. Pero el marrón que tiene el Atlético de Madrid con Joao Félix es muy, muy, muy grande. Una situación muy complicada. Jaime, con Samu Morodion simplemente una pregunta, ¿se queda o no se queda? Él ha dicho siempre que se queda. Siempre ha dicho que su sueño es triunfar con el Atlético de Madrid. Ahora parece que el Chelsea quiere apostar por él muy fuerte y hay un problema o una salvación para el Atlético de Madrid, según como lo quieras mirar. El Chelsea quiere aguantar hasta final de mercado. El Chelsea de momento, según he ido viendo, hizo una oferta hasta de 50 millones que fue rechazada por el Atlético de Madrid. Si el Chelsea sube esta oferta a los 60, estamos hablando de que es un precio muy, muy, muy cercano a lo que el City pide por Julián Álvarez. Y el traspaso de Julián Álvarez, si se llegase a cerrar, que yo lo veo muy complicado, casi imposible, se cerraría a final de mercado. Entonces, si el Atlético de Madrid está en la tesitura de recibir una oferta por un jugador que sí, es muy joven, tiene unas condiciones magníficas, pero ha acabado la temporada siendo suplente en el Alavés. Ha acabado la temporada siendo suplente de Giuliano y siendo suplente de Quique García. Ahora mismo no es una realidad para el Atlético de Madrid, está un poco verde. Entonces, si recibes una oferta de 60 millones con la que puedas pagar por un jugador hecho, contrastado y que te va a aportar rendimiento inmediato como Julián Álvarez, yo creo que ahí el Atlético de Madrid sí que podría venderlo, a pesar de que Samu diga, repita y lo diga muchísimas veces que quiere quedarse en el Atlético de Madrid y quiere triunfar. Como suplente, no lo veo mal, pero sí lo sigo viendo muy verde porque sí es muy potente, las características que te venía hablando antes de velocidad, pero es muy fallón. Y ya se ha visto con Morata, como tuvo una parte de la temporada muy buena y luego la parte de la temporada muy mala. Y la afición del Atlético de Madrid es muy exigente y como Samu empieza a fallar, se le va a empezar a criticar y a lo mejor ese jugador que pensamos que puede llegar a los 100 millones se puede estancar y nos puede pasar lo mismo que pasó con Saúl, por ejemplo, que por no querer venderlo a un precio altísimo, se ha ido devaluando, devaluando, devaluando y al final has tenido que regalar. Evidentemente, si llega una oferta de 50-60 millones, creo que el Atlético de Madrid está obligado a vender a un jugador que realmente ha hecho una buena temporada en primera y no ha demostrado mucho más aparte de Exacto. eso. El que ya está cerrado, noticia de hoy, es Artem Dovik, que llegaría desde el Girona por 32 millones más variables que podrían llegar a 40 que tiene de cláusula. Así que Jaime, con esta noticia, si te parece, y por ir cerrando un poco el vídeo, ahora comentas lo que quieras sobre el ucraniano, vamos a ir haciendo ese 11 ideal Sí. que se le quedaría al Atlético de Madrid con las salidas que se prevén que se van a hacer oficiales y con esas llegadas que, bueno, o van a ser oficiales ya o que tú consideras que puedan estar cerca. Bueno, pues en eso de 11, obviamente la portería. No hay dudas. Ya no Black, no va, ya lo hemos comentado antes, no va a salir, no va a haber cambios y obviamente es el caballo ganador del Atlético de Madrid de estos últimos años y no va a haber cambios. En la defensa, te lo venía hablando en el vídeo.
Simeone ha probado un cambio táctico que le ha ido funcionando bien en estos últimos años. Y entonces, en defensa se vería un esquema de cinco defensas que en ataque se convertiría en tres, con esos carriles muy ofensivos y que van a proceder a centros laterales, a dar muchísima profundidad al Atlético de Madrid. Por la izquierda, por la derecha, perdón, Robin Lenormand se le ha fichado para ser titular, se le ha fichado para ser uno de los baluartes de la defensa y yo creo que no hay dudas. Suplente sería Pilicueta, que podría ir alternando a ambos costados, pero bueno, yo creo que está claro. Por el centro de la defensa están tanto Bitzel como Jiménez. Creo que al nivel que se le presupone a Jiménez y sin lesiones es el central titular y si no me equivoco, yo creo que si la mayoría de la afición del Atlético de Madrid piensa que es el mejor central que tiene el Atlético de Madrid, incluso por delante de Lenormand, incluso por delante de un Janko o otro fichaje que puede hacer el Atlético de Madrid. Bitzel es un central que ha dado muy buen rendimiento este año, pero tiene 36 años. Se le presupone un bajón físico que veremos si puede aguantar a ese nivel que ha venido dando este año. Si lo aguanta, va a haber muchísima competencia y es muy bueno para la defensa del Atlético de Madrid, que ha sido el gran teque de esta temporada. Y por la izquierda, donde están más las dudas. A priori, Janko es el favorito, pero no está cerrado. De momento, el único que está es Reinildo, pero ya te lo comentaba antes, Reinildo no ha vuelto bien, no convence a Simeone y no me extrañaría que si al principio de temporada, en el primer partido de liga, veamos a Azpilicueta. Azpilicueta es un jugador polivalente que ha jugado en ambos costados y que ya lo ha probado Simeone incluso por delante de Reinildo en la pasada temporada. Entonces, si no se cierra pronto, te diría hasta en una semana, yo creo que Azpilicueta va a ser el titular en esa primera jornada. Por los carriles, no hay dudas, yo creo. Llorente, Samulino, mmm, vamos a ver Nahuel, pero Nahuel sí que es verdad que va a llegar más tarde, va a llegar prácticamente sin hacer pretemporada, entonces yo creo que Llorente no fue convocado con España, ya lleva toda la carga de la pretemporada del Atlético de Madrid, yo creo que allí no va a haber dudas. En el centro del campo, como te venía diciendo, ese cambio de estilo de juego hace que el Atlético de Madrid en defensa ponga a lo mejor cuatro centrocampistas en los que, bueno, ya me adelanto, Griezmann obviamente va a ser indiscutible, se cae un poquito a la banda izquierda para defender y quedan esos dos interiores que en el ataque que se meten al medio. Coque es fijo, Coque no se negocia para Simeone, básicamente también es el único 5 que ahora mismo tiene el argentino. Se hablaba de Hozberg y eso, pero ya ha acabado en el Olympique de Marsella y de momento parece que no se piensa por ningún 5 en el Atlético de Madrid. Y luego lo normal sería pensar en Rodrigo de Paul, pero lo mismo que Nahuel. Va a llegar muy tarde, va a llegar sin hacer pretemporada y Vermeeren parece que está dejando muy buenas sensaciones a Simeone. Entonces, a mí no me sorprendería ver a Vermeeren en esa primera jornada, aunque yo creo que según vayan transcurriendo las jornadas, De Paul va a ser el titular o a algún jugador que pueda llegar de sorpresa al final de mercado, como hablábamos de Mikel Merino o Conor Gallagher. Y luego en este Atlético de los mediapuntas que te veníamos diciendo, ya podría entrar Lemar en ese otro costado, o podría entrar el Llorente que te decíamos antes si le dejamos paso a Nahuel Molina. Y también, obviamente, que nos olvidamos de él, pero lo que pasa es que no va a estar disponible para estas primeras jornadas es Pablo Barrios. Pablo Barrios es un jugador que en el Atlético de Madrid juvenil jugaba un poquito más adelantado, con un gran golpeo de balón, más cercana a la posición de media punta que a la posición de 5 donde lo ha utilizado Simeone. Ya ha confirmado que lo de Las Palmas era un rumor sin importancia, que no se va a ir, se va a quedar y yo creo que en esa posición se le va a dar mucha importancia a Simeone a Barrios. Y en la delantera, pues no hay dudas. Griezmann media punta y Dovic a esperar a ver qué pasa con Julián Álvarez, qué pasa con Samu, aunque si se queda Samu, obviamente va a ser el suplente. Y luego Correa, que tampoco va a salir, suplente de Antoine Griezmann. Bueno, entonces por hacer un resumen, Jaime, lo vamos a repasar rápidamente. Oblak en portería, esa Sí, línea de 5, banda derecha para Marcos Llorente, hasta la vuelta de Nahuel y luego ya exacto. veremos. Lenormand, Jiménez, Azpilicueta en el perfil izquierdo, como has comentado, y Samu Lino en el carril izquierdo. Centro del campo, veremos Coque fijo, Vermiren o Mikel Merino, que Paul. yo creo que ese Mikel Exacto. Merino parece que ilusiona bastante más. Hablabas en esa media punta de Tomás Lemar, veremos a ver quién entra aquí, pero en principio vamos a colocar al francés y en la punta de ataque Antoine junto a Dovic. Parece que se queda un equipo bastante guay. Sí, yo incluso pondría a De Paul antes que a Lemar. De Paul también es ese jugador que en el Valencia, cuando en su primera etapa en España también jugaba de media punta y en Argentina se adapta bien y yo creo que también podría hacer ahí buena actuación.
Pues colocamos ahí a De Paul. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Esperemos que os haya gustado el vídeo, esperemos que os haya servido para colocar un poquito al Atlético de Madrid de cara a esta nueva temporada, que es ilusionante con el objetivo de volver a pelear por todo, que yo creo que es el objetivo del Atlético de Madrid en todas las temporadas. Y como decía Exacto. Jaime, muchas gracias por sacar este huequito y por hablarnos también de un equipo al que me apetece mucho ver esta temporada. Nada, a ti muchas gracias, Julen, por invitarme y a ver si hay suerte podemos volver a hacer un equipo competitivo y podemos competir por todo, que yo creo que dentro de la afición del Atlético de Madrid se tiene muchas ganas de volver a ver ese Atlético competitivo y correoso de Simeone.